esta cantidad muy significativa de tierra en detrimento especialmente del Estado de Guatemala. Ingresaron más o menos en 1836 los primeros personas que eran ingleses, ¿verdad? 73 para la colonización, ¿verdad? Obviamente ya antes ya existían, digamos, ingleses de diferente nacionalidad, ¿verdad? Pero estos eran especialmente para la colonización y se suponía que eran personas doctas, especialmente en la agricultura. Se iban a establecer especialmente en el departamento de Cobán, Alta Verapaz, Baja Verapaz, y afortunadamente dice, eh, estos inmigrantes no cumplieron, digamos, el hecho de quedarse a colonizar, sino querían únicamente trabajar las tierras o venderlas, y el contrato prácticamente se rompió. ¿Va? Entonces, las tierras volvieron otra vez del Estado, pero el malestar dentro de la población ya era evidente por el hecho de beneficiar a ciertos sectores en aquel entonces. ¿Va? También se dio un sistema de tributación, aparte de los bienes que habían expropiado a la iglesia, que se habían vendido y lo que habían confiscado, digamos, para echar en marcha el programa de gobierno, no alcanzaba a ustedes, alcanzaba para un tiempo. Entonces se hizo necesaria una reforma urgente, porque no solo aparte de eso, había que realizar muchos trabajos, especialmente en lo que era la infraestructura, construcción de acueductos, drenajes, mercados, cárceles, sueldos para la burocracia, pago de becas escolares, y se requería una carga bastante fuerte a ustedes. En aquel entonces también existían los préstamos forzosos que se hacían especialmente a los ricos propietarios, que de alguna manera sacaban de apuros en un momento determinado al gobierno, pero que no eran suficientes. Y entonces se creó un sistema de tributación, especialmente que era de 2 pesos por persona, contribución o tributo. Obviamente esto tuvo también una serie de repercusiones, especialmente en el sector más pobre en Guatemala, porque estos 2 pesos eran por persona, ¿va? Ustedes, independientemente si fueran campesinos, trabajadores, la clase alta, afectó más al sector más pobre, ¿va? Ustedes, y el hecho de no poderlo pagar de alguna manera conllevaba especialmente a la cárcel, o se le podían confiscar sus bienes. Incluso cuando se dio la caída del doctor Mariano Gálvez, todavía se encontraron gente detenida por el hecho de no haber podido pagar estos 2 pesos de contribución. Pero ustedes se han de imaginar que de alguna manera de haber sido, era gente bastante pobre a ustedes. Y también se creó otro impuesto llamado de viabilidad, y era especialmente para trabajar en lo que eran la apertura de caminos, ampliación de caminos. A veces la gente no tenía suficiente dinero para cubrir este tipo de impuesto, y entonces se les podían hacerlo a través de la fuerza de trabajo. Podían trabajar 3 días al año o 3 días al mes o 36 días al año. Esa era como compensación para evitar de alguna manera tener que ir detenido, especialmente en las cárceles, ¿va? Otras reformas que también tuvieron cierto fuerte impacto, especialmente durante esta época, fueron las reformas legislativas, el matrimonio en materia civil, el matrimonio civil y lo que es el divorcio. Esto causó gran malestar, porque afectaba totalmente, aparentemente, las bases de la institución familiar y modificaba de un golpe siglos de tradición y costumbre arraigadas, demostrando con ello temeridad más que audacia. Supóngase que la gente, aún incluso hoy, creo que ya son pocas personas o pocas parejas las que se casan de blanco, ¿eh? No porque no lo deseen, sino porque
por sus cuestiones de carácter ideológico religioso, pero en aquel tiempo era una solemnidad, un protocolo enorme, ¿va? Ustedes vestir de blanco eh, y con aquellas famosas palabritas que al final dice el Padre: en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe, ¿va? Ustedes. Ahí se oye bien bonito en la parte teórica, pero en la parte práctica es totalmente diferente. Por todas las situaciones que a veces pasan en las familias, para ustedes. En aquel tiempo era una sociedad eminentemente de carácter machista, ¿va? O sea que aunque le pegaran en la mañana, en el almuerzo y en la noche a la señora, no podía separarse porque es hasta que la muerte los separe, ¿va? Ustedes. Y este entorno, pues, el divorcio, que es la separación de cuerpos de las personas, pues era una ofensa especialmente al sector religioso, ¿va? También creó un malestar muy profundo, rompiendo con muchas décadas especialmente de tradiciones y costumbres, especialmente con que solo lo celebraba la iglesia. Aparte, la iglesia dejó de recibir dinero, especialmente con la celebración, especialmente de este tipo de actividad, como lo que es el matrimonio. Bueno, en la actualidad las cosas han ido modificándose sustancialmente. A ustedes, las chicas o los chicos de hoy, a veces se hacen una unión de hecho, ¿va? O se juntan, o si mucho lo que hacen es celebrar un matrimonio de carácter civil. En otros casos, he conocido como 3 o 4 parejas de hijos de cuates, ¿va? Que prefirieron casarse con la iglesia, y aunque se les ofrecieron algunos bienes, especialmente en el si querían una casa o un viaje a ustedes, eh, o perdón, una casa o una fiesta a ustedes, las mujeres no sé por qué predominaron más, pero eligieron fiesta a ustedes. Y con el consiguiente de que pues hoy todavía creo que están alquilando, ¿va? La fiesta era para un ratito. Y en otro caso, los algunas parejas también se casan con gran ostensidad, a ustedes, sin tener los recursos económicos suficientes, haciendo préstamos al banco para acelerar un tipo de actividad. Y así no es. No se va a iniciar un matrimonio especialmente endeudado, ¿va? Y el divorcio, pues yo creo que también era una buena medida en aquel entonces. No era posible que nosotros los varones siguiéramos haciendo lo que quisiéramos. En un momento determinado, pues golpear a la mujer, la infidelidad a ustedes. Antes, en el siglo pasado, el hombre podía ser infiel, pero la mujer no. Y si la mujer se le comprobaba que era infiel, podía ser llevada a la cárcel a ustedes, hasta que se logró la estabilidad más o menos de igualdad y se quitó este tipo de pensamiento en un momento determinado. Y por otro lado, en materia penal, otro que creó un gran malestar, especialmente en aquel entonces, fue el Código de Livingston. Eh, para variar, era un código especialmente elaborado, código preparado por Edgar Livingston para el estado de Luisiana, pero que nunca fue adoptado ni utilizado allá. Aquí en Guatemala también tuvo muy poca participación. Se crearon de algunos tipos de cárceles, pero la infraestructura, la creación de estas, significaba que la gente tenía que realizarlo. Más o menos más o menos era algo similar como cuando uno va ahí a las catacumbas de Santo Domingo, la catedral, va ustedes, eran unos cuartitos bien fríos de 2 por 3, algo así, ¿verdad? Bien húmedos, con poca ventilación. Afortunadamente, este código tampoco tuvo mayor aplicación en aquel entonces, afortunadamente para las personas, para ustedes. Entonces, la colonización, un sistema de tributo, las reformas legislativas, de alguna manera siempre conllevaron algún tipo de malestar dentro de la población, ya sea que ya prácticamente era
era un conflicto entre políticos, entre liberales y conservadores. El doctor Mariano Gálvez, pues prácticamente hubiera podido terminar su privilegio a ustedes. Entonces aquí, solo para establecer aquí esto, pero ya lo vimos. Otra medida que vino a soliviantar el ánimo de las clases populares fue el requerimiento de mano de obra para mejorar y extender la red vial necesaria para la expansión agroexportadora. La obligación de trabajar en caminos, aunque no era novedad, no fue bienvenida, pues adquiría una connotación más o menos de trabajo forzado para aquellos que no podían pagar el equivalente monetario de los 3 días mensuales de trabajo requeridos por la ley. Y el factor, digamos, desencadenante de los acontecimientos, especialmente que finalmente llevaron a la caída del régimen liberal, fue la epidemia del cólera morbus, que llegó a finales de 1836. En Europa, de alguna manera, ya se había empezado a dar este tipo de pandemia, ¿va ustedes? Y llegó a México y aquí se tomaron todas las medidas preventivas en lo que se podía en aquel tiempo, ¿va? Cordones sanitarios en la frontera con México. Eventualmente la epidemia arribó a través de Belice. Aquí la población predispuesta contra el régimen debido al cobro de la capacitación llegó a creer que el gobierno, en lugar de purificar el agua, alguien hizo creer la bola. ¿Va? Ustedes, como Guatemala es país de las eternas bolas, la estaba envenenando. ¿Va? Ustedes, la persona cuando tomaba el agua, pues llegaba, tenía algún componente químico que de alguna manera producía como cierto malestar o cierto tipo de vómito. Y esto creó entre lo que es la población un pánico, especialmente en el oriente del país. Y este fue el escenario en el cual surgió la revuelta encabezada por Rafael Carrera en 1837, que daría fin al régimen de carácter liberal. Siempre existieron dentro de los diferentes sectores, especialmente de los mismos liberales, dice que existió una pugna, especialmente por el hecho que el doctor Mariano Gálvez había mandado una circular especialmente a todos los médicos para que fueran a prestar servicio a estas comunidades a efecto de apoyar. De alguna manera, uno de los doctores no pudo ir a atender estas emergencias del cólera y se excusó que no puede ir. El doctor Gálvez no aceptó la certificación de enfermedad que el Galeón le presentó para amparar su negativa de ir al desempeño de la comisión, y fue preciso pasar el asunto a los tribunales. Airado el gobernante por el entredicho planteado, devolvió la papelería rota en 2 pedazos a los tribunales y la situación se puso aún más gigante, sin saber que este médico pues era pariente de José Francisco Barrinde, y lo cual dio origen especialmente a ese conflicto, especialmente interno entre los liberales, ¿verdad? Esto también desencadenó, digamos, ya cierto malestar y cierto tipo de confrontación por el hecho de que de alguna manera ya ni entre ellos mismos se apoyaban, ¿va? Ustedes. Entonces el resquebrajamiento del gobierno liberal fue más que evidente. El proyecto liberal va a llegar a su fin en el periodo de Mariano Gálvez. Fue jefe de Estado de Guatemala. Hubo una calma política relativa en el país que no era ajena a los acontecimientos que agitaban la región. Francisco Morazán había consolidado los gobiernos liberales en las otras provincias de la República, pero la paz no llegaba a ustedes. Las guerras civiles habían continuado en El Salvador y Honduras. Costa Rica no escapó de esta tendencia y en 1835 también tuvo su propio conflicto armado. En 1837 el turno fue de Guatemala. La revuelta empezó en el oriente del país bajo el mando de Rafael Carrera. El gobierno declaró la ley marcial y reprimió el levantamiento. La rebelión se había nutrido de varias fuentes. La más importante fueron la implantación del impuesto de las
tributaciones, las políticas agrarias y de colonización y el ataque frontal al poder de la Iglesia Católica. Y su detonante fue la epidemia del cólera morbus. El gobierno de Gálvez cayó el 4 de febrero de 1838 cuando las tropas rebeldes con Carrera y el liberal José Francisco Barrundia a la cabeza tomaron la ciudad capital. Una vez derrocado el régimen de Gálvez, el más fuerte de la región, la federación tenía los días contados. Aquí, aprovechando esto, los departamentos de Sololato, Tonicapán, Quesaltenango, Quiché, no me acuerdo qué, Retauleu, decidieron independizarse, formando lo que iba a ser el sexto estado o estado de los Altos, especialmente por el tipo de contribuciones que se requerían en aquel entonces. Lo que de alguna manera solicitaba antes de la renuncia de Gálvez, tenía un programa de carácter revolucionario. Uno era la abolición de los códigos de Livingston, era en materia penal, protección a la vida y a la propiedad, retorno del arzobispado expulsado y restablecimiento de las órdenes religiosas, la abolición del tributo personal, la amnistía para todas las personas exiladas en 1829 y obediencia a las órdenes de carrera bajo pena de muerte. Ya hasta finales del 1838 la situación del Estado de Guatemala era sumamente difícil. Las comunicaciones, por lo tanto, estaban paralizadas, habían caminos inseguros, esto afectaba duramente a la economía y de alguna manera, pues al final de estos 6 puntos se acordó, digamos, por el gobierno, tomar 3 como puntos de gobierno, aprobar 3, que era la abolición de los códigos de Livingston, retorno del arzobispado y la obediencia a las órdenes de Rafael Carrera. Y podemos concluir con el gobierno que posiblemente las medidas reformistas del doctor Mariano Gálvez habían fracasado por una serie de situaciones que no previeron en aquel entonces. Actuaron sin pacto político al importar de otras latitudes leyes, conceptos, usos y costumbres que no se aclimataron en Guatemala. ¿Ustedes? Qué bueno sería que ahorita se aplicaran en Guatemala con todas esas costumbres y tradiciones que vienen de otros países para ustedes. En el campo, las gentes fueron desposeídas, fueron quienes llevaron la peor parte en los programas de reforma porque se beneficiaron más a otros sectores, incluyendo lo que eran los famosos inmigrantes, y se dejó por un lado especialmente a la gente más necesitada. Algunas reformas se llevaron a cabo sin tener en cuenta los resultados peligrosos que podía acarrear, digamos, a la soberanía nacional, tales como la cesión de tierras a empresas británicas. Y entonces, si juzgamos por los resultados, la administración del doctor Gálvez fue un constante experimentar en la cosa pública y tanto tuvo de positivo como de carácter negativo. Yo creo que al final me quedaría yo que fue más de cuestiones de carácter positivo, porque al final las 3/4 partes del territorio no se pudieron implementar, pero sí se rompió especialmente con esa fusión que tenía Estado-Iglesia, ¿va? Hubo ya una separación de poderes muy significativa y la complementación especialmente de lo que eran las reformas, pues de alguna manera estuvieron, digamos, económicamente a la altura a ustedes por el hecho de que de alguna manera la gran cochinilla mantenía precios bastante significativos en aquel entonces. Después tenemos otro gobernante que va a ser de 36, va a ser de casi 14 años. Y el primer periodo, especialmente de gobierno, especialmente de este famoso personaje, también de una familia bastante sencilla, ¿va ustedes?
Sus padres vendían baratijas, especialmente en lo que es actualmente la parroquia de la República de Guatemala. Más adelante se va a trasladar de una manera más, más eficaz a lo que va a ser esencialmente Mataquescuint, en aquel entonces. Un joven que de alguna manera desde épocas muy, muy joven se estableció como tamborillero a partir de los 12 años de edad, ¿verdad? Y también se le llama en algunos otros casos el régimen conservador o régimen de los 30 años. Se le llamaba así al periodo en el que gobernaron los conservadores en Guatemala. En esta etapa inició cuando Mariano Gálvez, ¿se acuerdan que ustedes que renunció a la jefatura de Estado de Guatemala y asumió el poder en aquel entonces Mariano Rivera Paz? Rivera, para controlar la situación, nombró a Rafael Carrera como jefe del ejército. Este es el momento en que se da inicio al régimen de los 30 años. Algo muy importante, les decía, era que Carrera nació en el barrio La Candelaria de Guatemala, en 1814. Desde niño, digamos, con él se trató de desvirtuar, ¿verdad? Ustedes, algunos elementos significativos. Generalmente los liberales lo consideraban analfabeto, le decían de apodo el cochero. Algunos historiadores, digamos, han afirmado que era analfabeta, pero de alguna manera en otros se dice que sí aprendió a leer y a escribir, especialmente con el párroco de la iglesia. Se decía que tenía bastante afinidad con lo que era la iglesia católica, que de alguna manera aquí la iglesia católica durante el periodo del régimen de los 30 años o régimen conservador va a regresar con todos esos sus famosos privilegios que había mantenido antes de que llegara especialmente a gobernar el presidente Rafael Carrera. El primer periodo de gobierno de 1844 renuncia al presidente Mariano Rivera y ese mismo mes asume la presidencia el general Rafael Carrera por decreto de la Asamblea Legislativa, que decía en efecto por renuncia del consejero en ejercicio se haga cargo del gobierno del Estado del comandante militar. Sin embargo, de alguna manera Carrera creía que no había mucha legitimidad en el nombramiento y para disipar dudas, Carrera se apartó momentáneamente del mando, haciéndose el cargo después don Joaquín Durán, y cuando quedaron resueltas las dudas con respecto al nombramiento de Carrera, vuelve a asumir otra vez el poder. Hechos importantes durante este gobierno: se inauguró el alumbrado público, que era eficiente, eran faroles de mechas colocadas sobre postes en las esquinas. El encargado era realizado por el sereno, que llevaba una escalería de madera que le servía para realizar dicha actividad. En esa época también se crea el primer cuerpo de policías que realizó su patrullaje en forma sistemática. Existían también los corchetes, agentes de autoridad encargados de vigilancia a las órdenes del alcalde del primer voto, que estaba en condiciones. Mantenimiento de la paz de la ciudad era ejercida por un grupo de vigilantes llamados los asoleados, que obviamente en aquel entonces andaban en unas condiciones bastante deprimentes. Ataque de color verde, se les conoció con el nombre de perejiles. Llevaban nada más un sable colgado a la cintura, por lo general eran descalzos, ¿verdad? La mayoría provenían del sector eminentemente maya. En 1846 realizó otra obra importante que consistió en levantar una fortaleza sobre las alturas de Buenavista, destinadas especialmente a proteger la ciudad. Fue llamado más adelante el cuartel San José de Buenavista para celebrar la victoria obtenida en 1840
cuando se recuperó la ciudad. Este cuartel de Buenavista es el que actualmente está dentro de lo que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En la parte de arriba están incluso unos cañones cuando llegan quieran ir al Teatro Nacional. Ahí están unos cañones, perdón. Y este fuerte, de alguna manera, incluso durante la Revolución de Octubre, también fue bombardeado especialmente por las fuerzas aliadas a Juan José Arévalo y Jacobo Arguelman. Hoy actualmente lo conocemos como Teatro Nacional. Pero, sin embargo, ese uno de los acontecimientos más importantes lo constituyó la fundación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847. En el año también 48 empieza una revuelta de campesinos llamados los Lucios y las Cruces, que sembraban la intranquilidad en las poblaciones, y de alguna manera Rafael Carrera piensa que por estar él nombrado como presidente, de alguna manera es este tipo de levantamiento, y decide renunciar para evitar mayor tipo de confrontaciones. La asamblea nombra a sucesor Antonio Martínez. En agosto Carrera se retira a la vida privada a Palencia y después se autoexilia, no sin antes recibir honores. Y como es normal, va usted, días después que lo habían dado con honores, después lo condenan a pena de muerte. En Occidente, especialmente en el estado de Los Altos, al saber de la partida de Rafael Carrera, se declaran independientes y nombraron un triunvirato en aquel entonces integrado por Dávila de la Torre y Velasco, los cuales gobernarían Los Altos. El Salvador inmediatamente reconoció la independencia del Estado de Los Altos porque le significaba mayor oportunidad de estabilizar, digamos, los votos en el Senado. Sin embargo, en Guatemala las facciones de los Lucios y Cruces se volverían más peligrosas para el Estado de Guatemala. No pudiendo con este tipo de actividad, renuncia a don Juan Antonio Martínez, que había sido designado por la Asamblea el 27 de noviembre, y se elige a Fernando Escobar. Como vemos, hay una serie de personajes que van ocupando la presidencia de la República de Guatemala, pero que de alguna manera no llenan las expectativas y, dependiendo las actividades como que están desarrollando, renuncian, ¿verdad ustedes? Y tampoco aguantó y renuncia a ustedes. En 1849 llega el coronel Mariano Paredes, que gobernó hasta 1851. Y Paredes, muy amigo especialmente de Rafael Carrera, solicita el regreso de Rafael Carrera. Sin embargo, dice... Sin embargo, como este había sido en momentos de que había abandonado, había sido condenado a muerte, si regresaba en ese momento, alistaron las tropas para poderlos capturar, especialmente en Comitán. Sin embargo, Carrera no tiene ningún obstáculo para dirigirse a la capital, más que capturarlo, pues muchos de ellos se plegaron a Rafael Carrera. Lo consideraban un comandante con mucho éxito, ¿verdad? Ustedes, y tenía una ventaja que era muy aunado, o tenía mucha simpatía, especialmente por el sector campesino e indígena, ¿verdad? Ustedes. Y al regresar a Guatemala, pues se le vuelven a rendir los honores correspondientes y se le otorga el grado de comandante
general de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Aquí podemos observar, digamos, elaboré una línea de tiempo de los acontecimientos más importantes que se dan durante estos periodos. La primera sería la independencia de 1821. En 1822, la anexión a México. El 1 de julio de 1823, que es donde yo creo que debería darse la independencia, o sea, la independencia especialmente de España y de México, ¿verdad? Después, el 22 de noviembre, se promulga la Constitución Federal de 1824. El 30 de mayo de 1838, el Congreso deja en libertad a los estados de organizarse en la forma que les convenga. En 1839 queda legalmente disuelta la Federación al haber concluido el segundo periodo de gobierno de Morazán. Guatemala, al quedar solo, pues opta por un sistema de carácter republicano y se convierte en república el 21 de marzo de 1847. Debería hacer mención también que durante esta época se va a dar también lo que es la famosa batalla de Lara. Después, digamos que ya en un momento Rafael Carrera había obtenido varias victorias, especialmente sirvieron para pacificar el país, especialmente con respecto a los estados de los Altos, pero de alguna manera siempre hubo enfrentamiento, especialmente con otros países para ustedes, y fueron tropas hondureñas y salvadoreñas, especialmente comandado por José Dolores Nupio, el que organizó, junto con algunos liberales guatemaltecos y centroamericanos y algunos montañeses, este tipo de incursión, especialmente en Guatemala. Los liberales salvadoreños y hondureños y nicaragüenses se dice que de alguna manera incluso llevaban mucha más ventaja, especialmente Guatemala, casi 3-1. Y de este gobierno, de este grupo que incursionó en Guatemala, fue designado el general Doroteo Vasconcelos, que era presidente de El Salvador, como comandante del ejército invasor. Entre ambos países se organizaron aproximadamente como 4,000 hombres, mientras que Guatemala tenía como 1,500 hombres. Carrera lo que hizo fue organizar una ofensiva que llevaría todo el ejército invasor a San José de Lara, terreno que conocía muy bien y que le ofrecía ventajas sobre sus enemigos. Carrera tenía solo 1,500 hombres, realizó varias maniobras que hicieron creer que Guatemala tenía un ejército más grande, y esto hizo que de alguna manera cambiaran los planes originales. Antes de esto, digamos, el presidente Vasconcelos de salvadoreño había mandado un ultimátum especialmente al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en el cual solicitaba que el presidente de Guatemala abandonara el manto y este fuera ocupado por uno de confianza, especialmente de los invasores. Que Carrera fuera expulsado del país, debiendo ser llevado a uno de los puertos del sur por un grupo de militares salvadoreños que, una vez estuvieran en el poder de mando de Guatemala, se convocara una asamblea constituyente. 4. Que el ejército salvadoreño podría ocupar los territorios de Guatemala que sus jefes consideraran conveniente y por tiempo indefinido. El ejército de Guatemala en todo caso responde con el siguiente documento: no teniendo autoridad por leyes de Salvador para hacer declaratorias de guerra y no pudiendo mandar tropas sin permiso de las cámaras, al presentarse armado declarando la guerra a Guatemala, este gobierno considera a usted y a los que los considera como faccioso, ¿verdad? No le corresponde tal que otro conocimiento del anuncio que usted hace, y sé que se introducirá con tropas en este territorio a su excelencia en jefe que guardase las fronteras para que obre como corresponde al honor y la seguridad de la República. Dios guarde a usted muchos años, ¿verdad? Entonces, esto es especialmente la contestación que le manda Gálvez especialmente a este grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar aquí lo que es la batalla de Lara para la próxima clase, para terminar. De la sección M.
y seguiríamos el próximo miércoles con la batalla del Arar para terminar lo que es el gobierno de Rafael, el gobierno de Rafael Carrera. Nada más por el día de hoy, patojos. A ver. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, patojos, nos vemos si Dios quiere el próximo. Feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Cuídense licenciado. mucho. Nos Feliz vemos. tarde. Feliz tarde, licenciado. Igualmente, patojos. Feliz tarde, licenciado. Cuídense mucho. Cuídense mucho, patojos. Feliz tarde. tarde.